Hoy vamos a hablar de soporte nutricional soporte nutricional parenteral. Así que les voy a compartir las diapositivas y vamos a ir charlando. Si tienen algo para comentarlo, por favor, no duden en preguntarlo, ¿sí? Vamos a checar esto. No. Okay, ¿cómo he puesto esto? Bueno, les recuerdo, como siempre, esto lo vimos ya creo que en la primera charla, el test hiperreducido que ustedes siempre tienen que hacer a la hora de evaluar un paciente con soporte nutricional, que son las 3 primeras preguntas que ustedes van a hacer: si el paciente perdió peso, si el paciente tiene alteraciones digestivas, síntomas digestivos o alguna enfermedad digestiva activa, y si el paciente tiene una enfermedad grave. Esto último es una evaluación absolutamente subjetiva del operador que está haciendo el test. Concretamente, si nuestro paciente perdió peso, tiene alteraciones digestivas y tiene una enfermedad grave, las 3 respuestas son sí. Por lo tanto, estamos frente a un paciente desnutrido con alto riesgo nutricional, que es donde nosotros vamos a hacer un abordaje para poder definir sobre este paciente las conductas que vamos a tomar. Lo importante en estos casos, entonces, es, una vez que nosotros evaluamos nuestro paciente, obviamente que vamos a evaluar las alteraciones nutricionales que tenga el paciente, y como ya sabemos, primero vamos a establecer una estrategia por vía oral, pero si la estrategia por vía oral no logramos obtener resultados, vamos a considerar una vía enteral, y la última alternativa que nos queda a nosotros es la nutrición parenteral, que es lo que nos vamos a ubicar hoy. Hoy vamos a hablar de la nutrición parenteral, que es suministrar nutrientes para satisfacer a los pacientes que no pueden ser alimentados por vía oral o enteral. Y eso puede ser fundamentalmente por 3 tipos de fallas: por falla en la absorción de los nutrientes, por falla en la digestión o en la intolerancia a los alimentos. ¿Lo ven bien ahí, no? En pantalla. No, profe, lo estamos viendo a usted. No, no hay nada. Perdón, a ver, vamos de vuelta. Entonces, ahí les comparto, a ver si ahí lo enganchamos. Acá. Ahí sí la tienen, ¿no? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bien. Entonces les decía, nosotros lo que vamos a ver es, una vez que hicimos, les mostraba hoy recién, les recordaba esto, el test hiperreducido, si perdió peso, si tiene alteraciones digestivas, si tiene una enfermedad grave, y de acuerdo a eso, si los 3 primeros puntos nos dan que sí, vamos a estar frente a un paciente desnutrido, en donde vamos a establecer la estrategia nutricional de alimentación por vía oral, enteral, y cuando no sea posible, iremos a la nutrición parenteral, ¿no? La nutrición parenteral está dada justamente para aquellos pacientes que no pueden ser alimentados por vía oral o enteral. Lo voy a poner ahí, así lo ven con mejor. ¿Cómo hacemos la evaluación de un paciente para nutrición parenteral? Primero, siempre vamos a considerar la enfermedad de base, cuál es el pronóstico y el tratamiento, cuáles son los requerimientos energéticos y nutricionales que tenga nuestro paciente, y obviamente que en el caso que nosotros estamos ubicando, la alimentación oral no es la adecuada, y además el tracto intestinal no está disponible, porque si estuviera disponible utilizaríamos la vía enteral.
Es decir, que nosotros estamos en este grupo, en los que no se puede hacer alimentación oral y en los que además el aparato intestinal no está disponible. Por lo tanto, nos queda como alternativa la nutrición parenteral. ¿Sí? Bueno, el programa responde y podemos pasar a la próxima diapositiva. ¿Cuáles son los tipos de nutrición parenteral que tenemos nosotros? Cuando hablamos de nutrición parenteral estamos hablando de nutrición endovenosa. Yo prefiero hablar de nutrición endovenosa más que parenteral, porque ya van a ver ustedes que a veces los profesionales o incluso los enfermeros se confunden entre hacer una nutrición parenteral con una alimentación parenteral o la alimentación por sonda. Es media confusa la nomenclatura. Así que estamos hablando de nutrición endovenosa. La nutrición endovenosa se puede hacer por vía central, a través de una vena de gran calibre, y es fundamentalmente la vena subclavia o la vena cava superior, y también se puede utilizar la nutrición endovenosa por vía periférica. Se llama periférica porque son venas de menor calibre, generalmente el antebrazo, pero también hemos utilizado las venas femoral o hemos utilizado alguna vena del dorso del pie, incluso para hacer nutrición parenteral periférica. Y también se puede hablar de que la nutrición parenteral puede ser completa o total, que es decir, cuando todos los nutrientes son administrados por vía endovenosa, o puede ser parcial en periodos de transición o de soporte. Es importante entonces, cuando ustedes hablen de nutrición endovenosa, diferenciar que tenemos la central y periférica, que es de acuerdo al tipo de acceso, pero también las podemos clasificar en la forma de administrar la nutrición parenteral. Pueden ser frascos múltiples o bolsas de nutrición parenteral de tipo 2 en 1, que significa que tiene hidratos de carbonos y proteínas, o 3 en 1, que son las bolsas que tienen hidratos de carbonos, proteínas y lípidos, que son tres bolsas, perdón, es una bolsa en 3 compartimientos. Y también se pueden hablar el tipo de bolsas de nutrición parenteral, que son las preparadas a medida, que también se llaman bolsas magistrales, porque se hace con una receta magistral, o también tenemos las bolsas industriales que son estandarizadas, y que esa es una bolsa que tiene la misma fórmula para todos los pacientes. Y también podemos definir a la nutrición endovenosa, clasificarla según la administración en continua o cíclica. En general, la administración endovenosa, dentro de las instituciones, dentro de las clínicas y los sanatorios, es en forma continua, y en el domicilio, a los pacientes que se manda al domicilio con alimentación endovenosa, es cíclica. Es fundamentalmente nocturna. Acá van a ver ustedes la diferencia entre la nutrición parenteral central y la periférica. En la columna de la izquierda ustedes pueden ver que la nutrición parenteral central, como ya lo dijimos brevemente, corresponde a aquella que se administra por una vena central de gran calibre, subclavia o yugular interna. Tienen alto flujo, y como son venas muy grandes con alto flujo, permite soluciones con osmolaridades superiores a 700 miliosmol, generalmente puede llegar hasta 1000 a 1050 miliosmol. Tiene un riesgo muy reducido de que estos pacientes hagan trombosis venosa o lesiones venosas, y el acceso se puede mantener por periodos prolongados. ¿Tienen idea ustedes de cuánto dura un catéter en una vena central? No, profe. ¿Cuánto dura? Bueno, la pregunta correcta sería, ¿qué tipo de catéter me estás preguntando? Y ahí te voy a contestar, hay dos tipos de catéter.
Hay un catéter que es de uso muy frecuente en terapia intensiva, que es con lo que generalmente se inicia la nutrición endovenosa, que es un catéter central estándar, que ese catéter dura aproximadamente 2 semanas, 15 días. Y después de eso hay que cambiarlo porque tiene un alto riesgo de infección. Pero hay otro catéter, que es un catéter de Silastic, siliconado, tipo Broviac, de 7 French, doble lumen, con manguito de Dacron, semi-implantable. Y se dice semi-implantable porque la mitad del catéter está dentro del cuerpo y la otra mitad está por fuera del cuerpo. Y ese catéter puede durar hasta 1 año. Fíjense la variabilidad. Pasamos de 15 días a 1 año. Entonces, cuando nosotros a un paciente lo vamos a mandar a la casa con nutrición parenteral endovenosa, obviamente le colocamos otro tipo de catéter, obviamente mucho más caro, y es un poco más complejo la colocación de ese catéter, porque ese catéter va tunelizado. ¿Qué significa? Que se accede por debajo de la mamila y el catéter va por debajo de la piel un trayecto de 15 centímetros hasta que se mete en la vena. Ahí se mete en la vena subclavia, va por la vena subclavia, vena cava superior, y la vena cava superior que va a desembocar ¿en dónde? La vena cava superior, ¿en dónde desemboca? En el ¿En el hígado. corazón, profe? Ah, no, en el hígado. No, en el hígado no. Ah, no, en el corazón. Sí, en el corazón, bien, Sí. gracias. Pero ¿en qué parte del corazón? Porque el corazón tiene 4 cámaras. ¿En la aurícula derecha? En la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho esa sangre, pasa por el pulmón, vuelve a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y se bombea. ¿Correcto? Bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es, digamos, colocar toda la sangre, todo el nutriente en la vena cava superior. Y lo hacemos inicialmente con un catéter de muy corta duración, que son 15 días. Bueno, si el paciente lo necesita, se le ponemos otro catéter, y si ya vemos que eso va a ser por mucho tiempo, le colocamos un catéter semi-implantable. Por eso se llama semi-implantable, entonces, porque la mitad está de la mamila para afuera y la otra mitad va tunelizado. En cambio, el catéter común, el que colocamos, el que dura solamente 15 días, ese se pincha desde la subclavia directamente a la vena. El trayecto que recorre debajo de la piel es solamente 1 centímetro. Bueno, ¿qué nos permiten los catéteres que están colocados en la vena cava superior? Alto flujo, permite altas osmolaridades, y ya hablamos de todas estas ventajas. En cambio, los parenterales periféricos son tiempos de perfusión más cortos. En general uno lo usa cuando todavía no tiene claro si ese paciente va a recuperar la función del tracto digestivo enteral o no. Entonces, como estoy dudando de cómo va a evolucionar su intestino, ese periodo hasta que se defina la función intestinal, puedo usar una nutrición parenteral periférica. Yo particularmente en la terapia lo uso mucho en los pacientes posoperatorios del aparato digestivo. Entonces llega de quirófano el paciente, lo estabilizamos y en las primeras horas, en las primeras 6 a 12 horas, ya le colocamos una nutrición parenteral periférica. Y lo mantenemos con nutrición parenteral periférica la primera semana. Si vemos que el paciente está con muy buena evolución y su aparato digestivo se va recuperando muy rápido, bueno, perfecto, ya empezamos a probar tolerancia enteral. Pero cuando, por el contrario, el paciente no evoluciona bien, tuvo una cirugía muy complicada, empieza con fiebre, se infecta el abdomen, entonces nosotros ahí decimos, bueno, pasaron varios días de la nutrición parenteral periférica, no está yendo bien, ¿qué hacemos? Vamos a la nutrición parenteral central. Entonces, la nutrición parenteral periférica sirve para periodos de transición, donde nuestro panorama no está claro. ¿Se entiende esto? La utilidad
de la parenteral periférica? Sí, sí, profe. Es un complemento de la alimentación. Incluso la podemos usar también cuando por vía enteral el paciente no tolera el valor calórico total que nosotros planificamos. Supongamos que nosotros planificamos 2.500 calorías para el paciente, pero por vía enteral tolera 1.000. Y cuando quiero darle más de 1.000 calorías, ya empieza con distensión, dolor, vómito, diarrea. Entonces estoy estancado en 800, 900, 1.000 calorías por día. Bueno, esperamos al día siguiente, al otro día nos pasa lo mismo, esperamos otro día más, al otro día nos pasa lo mismo. Bueno, entonces basta, ya llevamos 3 días que no le podemos dar las 2.500 calorías que necesita el paciente. El aparato digestivo tolera, pero solamente 1.000 calorías. Entonces, ¿qué hacemos? Nutrición parenteral periférica. Le damos 1.000 calorías por vía enteral y 1.500 por vía endovenosa periférica. Obviamente que la endovenosa periférica tiene algunas limitaciones. En primer lugar, que como es una vena más de calibre más pequeño, la osmolaridad que le voy a poder infundir va a ser menor. ¿Por qué? Porque si le infundo con mucha osmolaridad, hace flebitis. Si hace flebitis, la vena se trombosa. Si la vena se trombosa, se tapa. Si se tapa, no le puedo pasar alimento, ¿no? Entonces, tiene que ser la parenteral periférica, tiene que ser una osmolaridad menos de 700 miliosmol. Y obviamente, como le doy poca osmolaridad y encima no le puedo dar alto flujo, voy a tener una limitación en la cantidad de calorías. En general, con una parenteral periférica, no puedo dar más de 1.200, 1.400 calorías por día. Eso es lo máximo que le puedo dar. Y ustedes saben perfectamente que un paciente que está hipercatabólico, darle 1.400 calorías no cubre el valor calórico total de un paciente adulto, de ninguna manera. Pero siempre es mejor dar 1.400 calorías que nada. Entonces, para eso me sirve a mí la periférica. Para el periodo de transición en donde yo todavía no sé hacia dónde va a ir el paciente, bueno, consideren siempre la endovenosa periférica. La nutrición endovenosa periférica es muy difícil que sea la única vía de aporte por esta limitación que yo les digo en cubrir la totalidad de los requerimientos. En general, yo siempre la uso como un complemento o como un periodo de transición. O un periodo de transición hasta que el paciente se defina si anda bien, le haré todo por vía enteral, oral, y si anda mal, lo pasaré a endovenosa central. Ya le dije que las molaridades que toleran son de 500 a 600 miliosmoles, y fíjense que en términos generales significa una concentración final que no puede superar de dextrosa más del 10%, y de aminoácido más del 4 al 5% como máximo. Esa es la máxima concentración que tolera. Hagan un cálculo. Si ustedes tienen que darle 2.000 mililitros como máximo a una dextrosa del 10%, ¿cuántos gramos de hidrato de carbono le van a poder dar? Vamos, Camila, que hoy estás encendida. ¿Cuánto? Puede contestar otro, ¿eh? No tiene la exclusividad, Camila. ¿200, profe? Exactamente, 200 gramos de dextrosa. 200 gramos de dextrosa. ¿Cuántas calorías dan? 800. 800 si fuera un hidrato de carbono. La dextrosa anhidra da 3,4, 3,5, algunos autores dicen, kilocalorías por gramo, o sea que son 700. 700. Calorías, ¿no? Bueno, tenemos 700 calorías, más los aminoácidos, más los lípidos, vamos a llegar justamente a esto que yo le digo, 1.400, 1.500 calorías como máximo, ¿no? Además de que
no le puedo dar todos los electrolitos que estos pacientes necesitan. Por lo tanto, tenemos la limitante. Pero bueno, a pesar de esta limitante, es muy útil. Y francamente, yo la uso muchísimo en la terapia intensiva. Incluso la utilizo también en la sala de internación. ¿Cuáles son las indicaciones de nutrición parenteral? ¿A qué paciente le daríamos una nutrición parenteral? Miren, básicamente para el concepto que quiero que le quede a ustedes, es que ustedes tienen que pensar la nutrición endovenosa en aquellos pacientes que el intestino no está funcionando. Ese es el principal grupo. Aquellos que tienen disfunción, que el intestino no funciona. Porque recuerden que si no funciona el estómago, ¿qué podríamos hacer, Julia Vigo, si no funciona el estómago? Enteral por zona gestional. Claro. Y si no funciona, por ejemplo, el paciente tiene un problema en el colon, un tumor en el colon, y el colon no le funciona. ¿Qué hacemos? Abigail, Micaela. ¿No se hace una resección, una cirugía? Claro, puedes hacer una cirugía, resecas el colon, o haces una colostomía de descarga, que se llama, y sorteas esa obstrucción, y lo alimentas al paciente por vía digestiva. ¿Sí? Y si el paciente lo que tiene, Camila Ariana, es un problema de esófago. Camila Ariana yo. ¿Hay otra Camila Ariana? Ay, perdón, no me andaba el audio. Ahí está. ¿Cómo era, profe? Si el paciente tiene un cáncer de esófago, un tumor de esófago, ¿por qué no le vas a poner nutrición endovenosa? ¿Qué vas a hacer? ¿Y nutrición enteral? Pero tiene un cáncer de esófago, ¿por dónde le vas a poner la sonda? ¿Pero es enteral o parenteral? O sea, parenteral no porque... No, por eso yo te digo, yo te estoy diciendo, no, Por eso, sí. no es eso, no es una indicación de endovenosa. Pero vos me decís, bueno, pero le hago enteral. Y yo te digo, pero ¿cómo le vas a hacer enteral si no le puedes poner una sonda nasogástrica? ¿Qué harías? No sé. Le pone una ostomía, profe. ¿Una ostomía dónde, Estefanía? Puede ser en el intestino. Puede ser intestino, y hay otra que es más fácil todavía. En estómago. En estómago. Hacemos una gastrostomía. Entonces, está bien, tiene un problema en el esófago, salteamos el esófago y colocamos una gastrostomía, o también se puede hacer una yeyunostomía. ¿Sí? Es decir, fíjense, tenemos un problema en el esófago, lo salteamos y pasamos al estómago con una gastrostomía. Tenemos un problema en el estómago, le hacemos una yeyunostomía. Tenemos un problema en el colon, le hacemos una colostomía. Ahora, cuando tenemos un problema en el intestino, no lo podemos resolver. Porque el intestino es la parte clave del aparato digestivo. Necesitamos el intestino si queremos utilizar la vía oral o enteral. Si no tenemos el intestino, no podemos usar ni la oral ni la enteral, y entonces ahí sí vamos a la nutrición endovenosa, nutrición parenteral total. Por eso, dentro de las primeras indicaciones, las más habituales, son problemas intestinales. El síndrome de intestino corto, que puede darse por una resección intestinal, o por una trombosis intestinal, o por tumores benignos y malignos intestinales, que afortunadamente son muy raros los tumores malignos intestinales, pero se dan. O también aquellos pacientes que tienen isquemia intestinal, porque se le tapa la arteria mesentérica inferior, y cuando se tapa esa arteria, no le llega sangre al intestino, el intestino se necrosa y hay que entrar a operar y resecar, cortar los intestinos. Y nos quedamos sin intestino. Si un paciente no tiene suficiente intestino, no va a poder alimentarse por vía enteral. Y vamos a tener que ir a la nutrición endovenosa. Hay otras causas también que pueden requerir nutrición endovenosa, que son malas absorciones por enteritis severa.
una causa de enteritis severa, puede ser autoinmune, enfermedades autoinmunes, y otra causa muy frecuente son la radioterapia. Pacientes que tienen, por ejemplo, un cáncer de útero, se le hace radioterapia para el cáncer de útero, y el intestino que está ahí al lado recibe toda la radiación, se inflama y deja de funcionar. Una causa muy frecuente del requerimiento de nutrición endovenosa es la pancreatitis aguda severa, que produce por el gran proceso inflamatorio dentro de la cavidad abdominal un hilio intestinal. Hilio intestinal es, el intestino se transforma en un tubo rígido que no propulsa, que no se contrae. Si no se contrae cuando está en hilio, todo el líquido que cae dentro del intestino se queda ahí. ¿Qué pensás que pasa, Magalí y Florencia, cuando vos a un intestino en hilio le das alimento? ¿Qué va a pasar con ese paciente? Y la comida se va a descomponer en el intestino. ¿Y el paciente qué síntomas va a tener? Fiebre, Puede ser que sí o no. dolores, o sea, una inflamación, Dolor va a tener, sí. ¿Qué más? no va a poder defecar. Claramente no va a tener deposiciones. Y entonces, ¿qué más? Hay dos ¿Una síntomas infección? que son los más frecuentes. O tres. De un paciente con hilio. Distensión abdominal y emesis. Distensión abdominal. A ver. ¿Quién me lo dijo? ¿Micaela? Distensión abdominal, muy bien. ¿Y emesis? ¿Emesis dijiste? ¿Y qué significa emesis? Vómitos. Entonces el paciente con hilio típicamente tiene distensión abdominal y vómitos. Y eso es importante que ustedes lo tengan en mente, porque cuando ustedes a un paciente le empiezan a dar alimento y están haciendo pruebas de tolerancia por una sonda nasogástrica, lo primero que va a pasar es que el paciente, cuando no lo tolera, se distiende. Y lo segundo, vomita. O al revés, vomita y se distiende. Generalmente primero se distiende, porque se hincha el intestino con todo ese alimento. Como le dijo Magalí, se va llenando, se va llenando, se va llenando ese intestino. Una vez que se llenó, como no hay propulsión, no avanza, aumenta la presión dentro del intestino, vuelve todo ese alimento al estómago, el estómago se llena de alimento y cuando está lleno, como no puede propulsarlo hacia adelante porque el intestino está ocupado, se vacía. ¿Cómo se vacía? Vomitando. ¿Sí? Entonces, vómitos y distensión son dos signos inequívocos y muy contundentes de que la alimentación enteral no está siendo tolerada. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un hilio. Causa frecuente de hilio, la pancreatitis, ¿sí? Como lo vemos acá. La pancreatitis aguda severa siempre inicialmente tienen hilio. A veces el hilio dura 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Pero a veces dura semanas, 4 o 5 semanas. Y entonces, ¿qué hacemos durante esas 4 o 5 semanas donde no le podemos dar alimentación enteral al paciente? Bueno, usamos la vía endovenosa. Algo parecido sucede con la sepsis, con falla multiorgánica, donde tampoco podemos darle alimento por vía enteral por el hilo intestinal. Otro fenómeno son las fístulas gastrointestinales de alto débito. Acá el intestino funciona, pero tiene una fístula. ¿Saben lo que es una fístula? Agustina Celeste.
Que dije fístula y parece que lo nombré al diablo la cara que hiciste. El demonio. Desactiva tu audio porque no te escucho, Agustina Celeste. No, perdón, estaba anotando. No hice ninguna cara. Estoy haciendo un curso, pero todavía no aprendí a leer los labios. No, perdón, pensé que tenía el audio. ¿Qué es una fístula? Definime una fístula. Fístula como... No sé bien, pero me parece que cuando algo no funciona bien en una unión, puede ser. No, eso se llama dehiscencia de anastomosis. Ah, No es lo mismo. ok. Candela Yael, ¿No es una perforación anormal? una perforación anormal. Anormal, donde se filtran los líquidos. A ver. Erika, Sí. para que te rescato de los tres. Sí, ahí está. A ver, definir un poquito mejor, porque me parece que estás en el barrio, pero todavía no golpeaste la puerta indicada. Mm. No sé cómo decirlo. Te voy a decir esto. Porque es lo que Te voy a decir esto que una vez me dijo un excelente profesor, mi único profesor de medicina que tuve en mi carrera. Me dijo, si no sabes lo que tenés que decir, si sabés lo que tenés que decir, pero no sabés cómo decirlo, es que entonces no lo sabés. Parte de saber es saber decirlo. No es Pero la, bueno. la conexión anormal una conexión tipo anormal entre los órganos, por ejemplo, cuando tenés constipación, en las partes donde están los vasos más débiles se hacen como bolsitas y eso se puede llegar a romper y puede No, tener eso una es conexión. divertículo. Pero una fístula no es una conexión anormal entre órganos. También estás ahí en el barrio, pero no estás dando en la puerta indicada. Miren, una fístula es la comunicación de una víscera hueca con otra parte del organismo o con la piel. Uno puede tener una fístula entérica y eso significa que una víscera hueca, como es el delgado, se comunica con otra parte a través de un trayecto anormal. O puede haber una fístula enterocutánea, en donde una víscera hueca se comunica a través de un trayecto anormal con la piel. Pero siempre una fístula comunica una víscera hueca con otra víscera hueca o con la piel. Puede haber una fístula colocutánea, ¿sí o no? Contesten. Pues sí. ¿O no? Colon. Una ¿no? fístula colocutánea, ¿puede haber? Sí. Sí, puede haber. ¿Puede haber una fístula enterocolónica? Que es de delgado al colon. Y ya están conectados. Yo esperaría que no. Están conectados normalmente por la luz intestinal. Pero si hay un trayecto anormal. Claro, sí puede ser. Claro que sí, hay, y son frecuentes las fístulas enterocolónicas. Es por un trayecto anormal. En vez de ir por la luz, va por algo que se formó anormalmente. Profe, ¿esto es normal o tiene una connotación genética, las fístulas? No, es anormal y generalmente se da porque hay algún tumor o hubo una perforación por una herida de bala o una herida de arma blanca que generó la comunicación de esas dos vísceras y después una mala cicatrización y terminó quedando el trayecto, entre otras cosas. O complicaciones postquirúrgicas, las fístulas son frecuentes. ¿Puede haber una fístula colovesical?
No, Es decir, del colon a la vejiga. no. Sí, también o no. Sí, también. Sí, también son dos vísceras huecas que se comunican anormalmente por un trayecto. Y eso da un fenómeno que se conoce como fecaluria. Salida de materia fecal por por la uretra. Es decir, que hay muchas combinaciones. Incluso puede haber una fístula vesicocutánea de la vejiga a la piel. Y sale, en ese caso, lo que sale es orina. Bueno, no nos vamos a prolongar porque quería que les quede claro lo que es una fístula. Ahora bien, eso es una fístula. Si usted tiene una fístula, uno de los mecanismos para tratar una fístula es poner en reposo el intestino para que ese trayecto se cierre y deje de perder contenido intestinal por la piel. Entonces, si queremos poner en reposo el intestino, bueno, tenemos que buscar una manera de nutrir al paciente. ¿Cómo lo nutrimos? Con la nutrición endovenosa. Obstrucciones intestinales por tumores, diarrea severa intratable, también es otra indicación de nutrición endovenosa. Estas situaciones que requieren un reposo intestinal transitorio, por ejemplo, todas las enterocolitis, las colitis ulcerativas, la enfermedad de Crohn, también pueden ser indicaciones de transitoriamente requerir nutrición endovenosa. También podemos utilizar la nutrición endovenosa para pacientes que puedan recibir alimentación por vía enteral, esas son las indicaciones. Las contraindicaciones. Bueno, recuerden además este concepto, que uno puede usar la vía endovenosa en conjunto con la vía enteral. Ya lo dijimos al principio, cuando uno no le alcanza la vía enteral, lo suplemento con nutrición endovenosa. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Dónde no debemos usar la vía endovenosa? Bueno, obviamente, si el intestino funciona, hay que usarlo. ¿Correcto? Es decir, que nosotros vamos a recurrir a la nutrición endovenosa cuando no podemos usar al intestino o cuando el uso del intestino no nos garantiza llegar al valor calórico total de calorías, ¿no? Tampoco se recomiendan los pacientes que están en estadio paliativo, terminal, es decir, que están premortem, y bueno, en esos casos no tiene sentido el esfuerzo de hacer la nutrición endovenosa porque no llega a buen término. Cuando hay inestabilidad hemodinámica, y fundamentalmente eso, ¿no? Y esto es un punto importante. Cuando ustedes indican una nutrición endovenosa, no se olviden de considerar algo de aporte si fuera posible por vía enteral. Eso es útil hacerlo porque va a permitir mantener la integridad de la mucosa gastrointestinal y de la circulación digestivo-hepática. Entonces, a veces los pacientes que tienen con nutrición parenteral, nosotros le ponemos 2000 calorías por vía endovenosa y le damos 300 o 400 calorías por vía enteral. Uno dice, pero bueno, con 300 calorías, ¿qué hace? Bueno, es suficiente para mantener la mucosa gastrointestinal funcional. Bueno, estos son los tipos de bolsas. Fíjense, esta es una bolsa que se llama 3 en 1. Acá ven lo blanco, siempre es el compartimiento de lípidos, el otro compartimiento chico es de las proteínas y el compartimiento más grande es el de glucosa, ¿no? Esto es cómo se procesa, se fabrica una bolsa de nutrición parenteral magistral, es decir, en donde nosotros vamos a tener los 3 macronutrientes y le vamos a poner la cantidad de macronutrientes de acuerdo a la fórmula que nosotros hagamos, que ahora lo vamos a ver sobre el final de esta charla. Si llegamos a tiempo, les voy a dar cómo ustedes van a hacer la fórmula de esto, ¿no? Aquí es cómo se procesa, siempre una campana de flujo laminar para no contaminar. Esta es otra bolsa de nutrición parenteral, ven la bolsa de lípido, la de proteínas y la de hidrato de carbono. ¿Cuáles son las ventajas del sistema de bolsa de nutrición parenteral? Bueno, antes, hace unos años atrás, lo que usábamos
por un lado los aminoácidos, por el otro lado bolsa, un frasco de lípidos, y por el otro lado aminoácidos. Se usaban 3 compartimientos distintos. La verdad es que eso requiere de mucho trabajo por parte de enfermería, porque tienen que poner primero el hidrato de carbono, sacan, terminan, ponen los lípidos, sacan, terminan, ponen los aminoácidos, mucha manipulación y mucha tasa de infección. Desde que salieron las bolsas industriales de 3 en 1, obviamente es la prioridad usar eso, ¿no? Enfermería no pierde tanto tiempo, hay ausencia de errores en la dosificación, son las ventajas que tiene este sistema de bolsa. No hay tanto riesgo de contaminación, mayor eficacia metabólica, ausencia de efectos adversos de los lípidos, dado que se infunden en las 24 horas, un mejor control de la velocidad de infusión, porque obviamente es una sola bolsa, una sola bomba de infusión, y se puede administrar soluciones más concentradas en los pacientes que tienen indicación de restricción de aporte de agua. Yo les decía que hay 2 formas de administrar la nutrición endovenosa. La continua, donde se infunde a un ritmo constante e ininterrumpido durante 24 horas, y la cíclica, donde se administra en periodo de 12 a 18 horas. En la práctica, la administración continua es en el 100% de los pacientes hospitalizados, siempre hacemos continua. Y en el domicilio tratamos, no siempre es posible, pero tratamos de ir a una administración cíclica para que el paciente esté 12 horas conectado a una bomba de infusión y después pueda estar 12 horas liberado para que pueda hacer sus actividades de vida diaria, ¿no? El caso, por ejemplo, yo tuve un paciente que lo tuve 8 años con nutrición endovenosa en el domicilio, entonces él lo conectaba a las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana, ¿correcto? Bueno, ahora tengo pacientes que están con nutrición parenteral en domicilio, y también buscamos que estén 12 horas conectados y 12 horas libres. No siempre es posible. Ahora, ¿por qué nosotros hacemos una pregunta que es muy interesante para reflexionar? ¿Por qué nosotros hacemos tanto esfuerzo en darles a todos nuestros pacientes, aún en situaciones extremas, darles aportes de hidrato de carbono, de proteínas, de lípidos? Uno dice, bueno, pero recién está operado, ¿por qué no lo dejamos en reposo? No, hay que darle nutrientes, hay que darle nutrientes. Y de hecho, no solamente es una preocupación en la terapia intensiva, es una preocupación en los pacientes que están en la sala, y es una preocupación de ustedes mismos. ¿O acaso alguno de ustedes hoy hizo ayuno? ¿Hay alguno de ustedes que haya hecho ayuno durante el día de hoy? Que haya estado, por ejemplo, desde las 8 de la mañana sin comer. ¿Nos quiere contar su experiencia? Candela, Rocío, ¿estuviste en ayuno hoy todo el día? No. Fiorella. Tampoco. Victoria Belén, vos tenés cara de ayuno. No, profe. ¿Nadie hace ayuno acá? Akemi Liz. No, profe. Ustedes son nutricionistas que no hacen ayuno. Espero que tampoco toleren que sus pacientes internados estén en ayunos prolongados, porque como ustedes no lo hacen, ¿por qué le van a pedir a un enfermo que lo haga? ¿Y ustedes saben por qué no hacen ayuno? ¿Por qué no practican el ayuno, Serena, Clement? ¿Por qué no practicas el ayuno? Por necesidades, o sea, el hambre. Porque tenés hambre. ¿Por qué crees que tenés hambre? Porque, por ejemplo, a ver, el oso. Pues es capaz de pasar más de 4 días sin comer. El oso pardo. ¿Y vos, Serena? No. ¿Probaste estar 4 días sin comer? No. 3. Tampoco. 2. 1. No. María Serena, ¿vos hacés ayuno? Hola, no, yo no. Eugenia sí hace ayuno. Tiene cara. Eugenia Busquet. No, profe.
Nadie hace ayuno. Y ustedes se preguntan por qué no hacen ayuno. El cocodrilo, por ejemplo, es capaz de estar 30 días en ayuno. Y ustedes no pueden estar un solo día. Deberían darle vergüenza. Evolutivamente son incapaces. ¿Cómo es que el Homo sapiens es supuestamente la máxima expresión de la evolución animal y no puede estar en ayunas ni siquiera un día? Un cocodrilo puede estar 30. Un león puede estar hasta una semana. ¿Por qué no podemos? Agustina, lee. Dígame, ¿por qué usted no puede hacer ayuno? Porque no tenemos reservas suficientes, me parece, para aguantar más tantas horas sin comer. Y empezamos a como a degradar los tejidos muy rápido. No tenemos reservas suficientes. ¿Cuántas reservas crees que tenés vos de hidrato de carbono en este momento? No, ¿cuántas crees? No, ¿cuántas tenés? No lo sé. Me confundí de foro, me parece que estoy en el foro de los bancarios. Yo tenía que dar una charla a los bancarios hoy. Camila Inés, ¿cuántas reservas de Y calorías tenemos tenés? los 3 compartimientos, los músculo, grasa, glucógeno. ¿Y cuánto tenés? Ah, no, en cantidad no sé, profe. ¿Cuánto pesas? ¿Cuánto peso? Sí. 60 kilos. 60. Mm, Bueno, supongamos que de tejido adiposo de 60 kilos, más o menos un 10% tenés. Eso te da 6 kilos. 6 kilos de tejido adiposo, teniendo en cuenta que cada kilo de grasa tiene 900 gramos de tejido adiposo, 900 gramos por 6 nos da 5.400. 5.400 y 5.400 por 9, 48.000 calorías tenés guardadas en lípidos. Claro. Pero el ¿Cuánto cuerpo gastás igualmente por no va a día? tender a gastarlo. El ¿Cuánto cuerpo gastás vos, Camila? ¿Cuánto es tu costo diario? basal Sí, el y tuyo, no alrededor sé, de lo que vos haces. y 1.800 calorías. Sí, si estás todo el día en el sofá, debes gastar 1.800, pero supongo que harás un Más o poco menos. más que eso. Y depende. Semana Ir al semana de supermercado, al parciales es otro chino, por lo asunto. menos irás alguna vez a comprar yerba y fideo, algo. Bueno, Sí, sí, sí. 1.800 es muy... Te estás poniendo un precio muy barato de calórico. Supongo que 2.000 calorías o 2.200. Pero vamos a poner 2.000. Dividida 2.000, dijimos que tenés 48.000, te da para 24 días de ayuno. Y me decís que no haces ni uno. No. Hay algo que no está bien acá. A ver, Magalí Florencia, ¿cuántos días de ayuno haces vos? Ninguno, profe. Otra. ¿Pero tenés reserva de calorías o no? ¿O qué? ¿O sos, tenés un IMC de 15? No. No, pesás lo mismo que Camila. O sea, tenés la misma reserva, 24 días, 25, 26, 20 días, si no aguantás uno. Bueno, díganme ustedes, ¿por qué creen que no aguantan un solo día? Agustina Celeste. Explíqueme. Y explíquele a sus compañeras. No sé, profe, la verdad. No sé. Porque no hacemos más de un día. Estefanía Gemelli. No, profe, no sé. Porque me baja la presión, me desmayo antes de llegar al día. ¿Te baja la presión? ¿Qué tiene que ver la presión acá? Yo te dije que no comas, no te dije que no tomes líquido. Puedes tomar todo el líquido que querés. Incluso le puedes tomar salmuera si la presión está bien alta. Te dejo tomar un caldo, una sopita. Pero lo mismo, insistís con comer. Así que ustedes no saben por qué comemos todos los días, pero comemos todos los días. Rigurosamente, desde que nacemos. ¿Algunos de ustedes se pasaron, no sé, exagerar como el cocodrilo, 30 días de ayuno, pero por lo menos 3 días de ayuno alguna vez en su vida?
¿no? Pero 2 depende días de a qué, ayuno. Qué glotones, por Dios. depende a qué llames ayuno. Ayuno es no ingerir calorías. Eso es ayuno. 48 horas, sin ingerir calorías. Calorías, líquidos, todo lo que vos quieras. A no ser que tengas una enteritis muy fuerte, que estés tomando No, Gatorade. no. Yo estoy hablando en condiciones saludables, porque los cocodrilos hacen ayuno y no tienen enteritis. Los osos blancos hacen 3 meses de ayuno y no tienen enteritis. Los leones hacen ayuno y no tienen enteritis. Ahora resulta que me acabo de enterar que aquí los seres humanos, aquí presentes, no pueden aguantar 24 horas de ayuno. Es una vergüenza para el reino animal. Somos una vergüenza, ¿no? Incapaces de hacer ayuno. Bueno, ¿por qué somos incapaces? Parece que no lo saben, se los voy a contar. ¿Por qué? Para mí sí somos capaces. ¿Por qué? Para mí sí somos capaces. Pero no lo hacemos. Por algo no lo hacemos. O sí, somos capaces potencialmente para hacerlo, por eso están los faquires en la India que hacen efectivamente 25 o 30 días de ayuno y no se mueren. Pero sacando a los faquires, que son faquires, el resto de los humanos, sí, podremos hacer ayuno un día, 2, 3, o cuando estamos enfermos podemos hacer 4, 5, 6 días de ayuno, pero no es una práctica ni siquiera normal, ni siquiera fisiológica. Tampoco es normal, no estoy diciendo que hay que hacerlo. Aquí está la explicación. ¿Por qué tanto esfuerzo para recibir nutrientes tan específicos? Miren, hace 6 millones de años, los chimpancés y nosotros éramos la misma cosa. Poco después, por una mutación genética, nos separamos en 2 ramas evolutivamente muy distintas. Hoy los chimpancés siguen siendo chimpancé y hubo una rama que apareció, que fue los primeros homos, que evolucionaron a los Homos australopithecus. Los Homos australopithecus tenían un volumen craneal similar a los chimpancés, porque de hecho eran primo hermanos, por así decirlo. Un cerebro de 0,5 litros. Pero los Homo australopithecus no se quedaron ahí, sino que siguieron ramas evolutivas hasta que hace 2 millones de años evolucionó nuestro género, el Homo, que en ese momento ya estaba el Homo rhodesiensis y el Homo sapiens. Y el Homo, en ese momento no estaba todavía el Homo sapiens, estaba el Homo rhodesiensis y el Homo ginoversi. Pero esos homos, que ya no existen más, habían evolucionado su caja cerebral hasta 1 litro. Presten atención a esto, pasó de 0,5 litros los homos a 1 litro, duplicó el tamaño cerebral. Y de hace 2 millones de años hasta ahora, hasta hace muy poquito en la historia, 200.000 años, que apareció el Homo sapiens, el cerebro siguió evolucionando y llegó hasta el tamaño actual, que es 1,5 litros. Fíjense, pasamos de ser rama evolutiva de los chimpancés de 0,5 litros, duplicamos y luego triplicamos la cantidad de nuestro cerebro. Y ahí apareció el Homo sapiens, hace 200.000 años, con un cerebro de 1,5 litros. Profe, una pregunta, ¿por qué se mide el litro? Porque es la forma de medir volumen. El litro o lo podés medir en centímetros cúbicos. Serían 1500 centímetros cúbicos, lo mismo. ¿Correcto? Es decir, que podés tener que tener 500 centímetros cúbicos, pasaste a 1000 centímetros cúbicos y después a 1500 centímetros cúbicos. O litros, es lo mismo. Es una medición de volumen. Ahora bien, resulta que mantener apto al cerebro es muy caro. Evolutivamente el cerebro cuesta mucha plata en calorías. Fíjense que nuestro cerebro pesa el 2% de la masa corporal. Estefanía, ¿cuánto pesás? 52. 52. Tu cerebro pesa 1,1 kg. El 2% de tu peso. Capaz que un poquito más. 1,3 kg, pongamos.
el 3%, 2,5% de tu peso. Pero se consume el 25% de la energía que vos consumís todos los días. Es decir, que es chiquitito, pero goloso el cerebro. Y ustedes saben que a los seres vivos las calorías les cuestan caras, ¿no? Cada vez que un animal sale a buscar calorías, arriesga su vida. Incluso el propio león le puede pasar, que es el rey de la selva, digamos, cuando sale a cazar, puede morir en la caza. Y sale a cazar porque necesita calorías, no porque está aburrido. Arriesga su vida. Cuando las jirafas salen a comer, arriesgan su vida. Cuando las gacelas salen también a cazar, arriesgan su vida. Y arriesgan su vida las ardillas, y arriesgan la vida las suricatas, y arriesgan su vida los ratones. Todo el mundo arriesga su vida por calorías. Pero lo hacemos porque las necesitamos. Ahora bien, resulta que el Homo sapiens encima se da el gusto de tener un órgano que le consume una enorme cantidad de energía, lo que significa que el Homo sapiens tiene que hacer un gran esfuerzo para mantener ese órgano, que es el cerebro. Fíjense que el cerebro en reposo, no en actividad, en reposo consume 10 veces más energía que los músculos en reposo. Y sin embargo pesan muchísimo menos. Por eso podemos definir el cerebro como un consumidor extremo de energía. Y de hecho, si hiciéramos la misma dieta que un chimpancé, acuérdense que nos dividimos del chimpancé, necesitaríamos 5 kilos por día de alimentos y tendríamos que estar 6 horas masticando esos alimentos. Con lo cual, Abigail, por ejemplo, que tiene sueño, se tendría que pasar de su parte que está despierta 6 horas masticando, que es el 25% de tu día, y de tu día despierta, supongamos, ¿cuántas horas dormís, Abigail? Ahora 5 menos, por los parciales. Pongamos 6 horas, porque son 5 horas a la noche y 1 hora que está durmiendo acá en el teórico. Son 6 horas. Bien, 6 horas. Le quedan 18 horas por día para estar despierta Abigail. Si Abigail tuviera la misma capacidad digestiva que un chimpancé, tendría que estar 6 horas masticando alimentos. Pero Abigail, al igual que el resto de los Homo sapiens, no está 6 horas de su tiempo despierto. ¿Cuánto estás? ¿Cuánto crees? Miren, el chimpancé de su tiempo despierto está más o menos, ahora lo vamos a ver, el 50% del tiempo que está despierto está masticando. Y tiene un cerebro de 0,5 litros. ¿Cuánto estás vos de tu tiempo despierta masticando, alimentándote? Y yo hice ayunas, me parece, porque tomé una taza de café, pero estoy hasta las 6 de la tarde sin comer. Pero en los días habituales. ¿En los días habituales? ¿Qué tiempo le dedicas? Los chimpancés le dedican el 50% de su tiempo despierto. Y no más de 3 horas. ¿Cuánto? No más de 3 horas en el día para comer. 3 horas. Y vos estás 18 horas despiertas. Entonces, eso significaría 9 horas sería el 50%. Vos decís que estás el 15% de tu día despierta masticando. 3 horas. Sí. Akemi, ¿cuántas horas estás masticando? Abigail calculó 3 horas por día. 15%. ¿Vos? Yo creo que menos. No tardo tanto en comer. ¿Cuánto? ¿Qué porcentaje? No, por comida ponerle que media hora. Masticando, porque vos poder comer, sí. Comer un bocado. No sé, claro, en total, una hora. O sea, no tardas tanto en comer, en solo comer. O sea, quizás tardás en terminar el plato. Por pero eso. No, sí, pero masticación. No sé, media hora. ¿En el día? Sí.
Bueno, 1 hora en el día más o menos. ¿Sí? El 5% de nuestro tiempo despierto estamos nosotros masticando. Contra, ya dijimos, 12 horas. Miren, acá están los datos de investigación. El cerebro duplicó su tamaño, ya vimos en los 2 últimos años. Bragon y colaboradores calcularon el tiempo de masticación. Los chimpancés ocupan el 48%, la mitad de su tiempo diario vigil con la masticación. En cambio, los humanos solo necesitamos 4,7%. El Homo erectus empleaba el 6,1% y los neandertales llegaban al 7%. Y esto es muy importante. ¿Cómo logramos reducir el tiempo de masticación? Bueno, por el uso del fuego nos permite procesar los alimentos. Y eso hace que el procesamiento de alimentos, ¿qué ventaja nos ofrece? Julieta Martínez. Con tener alimentos ya, no sé si digeridos, pero más fácil absorberlos, digerirlos, absorberlos. Absolutamente, más fácil digerirlo y absorberlo. Y además también es más fácil, ¿qué cosa? Masticarlos. Masticarlos. Sí. Cachen un pedazo de carne dura cruda. Los quiero ver masticando eso. Van a estar 3 horas y media con un chicle. En cambio, la cocinan y es mucho más fácil la masticación. Entonces, el uso del fuego permitió evolutivamente una rápida adquisición de alimentos ricos energéticamente que requieren poco esfuerzo de masticación y poco esfuerzo de digestión. Si requerimos poco esfuerzo de masticación y poco esfuerzo de digestión, nuestro cuerpo se fue diseñando de tal manera que somos lo que somos ahora. Tenemos menos colmillos, menos intestino y más cerebro. ¿Sí? El cerebro, que podrá hacer muchas cosas, pero tonto no es, buscó el modo de que el poseedor del cerebro, es decir, el Homo sapiens, pueda adquirir más alimentos y procesarlos más rápido en menos tiempo. ¿Para qué? Para su propio beneficio. Dijo, yo voy a desarrollarles técnicas al Homo para que me ingiera grandes cantidades de alimento en poco tiempo, para que no gaste tanto en intestino, en colmillos y en procesarlo. Le voy a facilitar la digestión. Voy a buscar el modo de que el Homo pueda adquirir grandes cantidades de alimento. Lo primero que desarrolló el cerebro en el Homo fue el descubrimiento del fuego para procesar los alimentos. Esa fue la revolución del fuego. ¿Y cuál fue la siguiente revolución? Camila, ¿estás ahí? Yo, profe. ¿Cuál es la siguiente revolución, Camila? No me diga eso, que recién vino mi novio y le estaba preguntando cómo le fue en el día. Perdón. Yo ya le dije que el cerebro no tiene nada de tonto. Y aunque a ustedes no les parezca, acá adentro, chiquitito, chiquitito, hay un cerebro. No me engañen. Milena, ¿me podés contestar cuál fue la siguiente revolución? Yo diría el sol, la desecación de los alimentos. ¿La qué? No sé. La desecación de los alimentos, no sé. No. Y el sol existía ya de hace mucho, así que no lo descubrió. Bueno, pero sí, bueno. Hubo otra ¿La revolución. La conservación? revolución del fuego fue la primera, después hubo otra gran revolución. ¿La conservación de los alimentos? No. ¿Me escucho? Sí, te escucho bien, Stephanie. Es que el hombre dejó de ser sedentario para... No, al revés. Dejó de ser nómada para ser sedentario y descubrió la agricultura. Muy bien, Estefanía. Muy bien, es el segundo gol de la noche, ¿no, Estefanía? No sé, puede ser. Sí, yo llevo la contabilidad. Camila venía bien, pero se me distrajo, viste, en la mitad del partido.
se fue a los vestuarios. Sí, Estefanía, la gran revolución que siguió la revolución del fuego fue la revolución de la agricultura, en donde el hombre dejó de ir detrás de las calorías para decir, ya no voy a ser un hombre nómade que va cazando y buscando frutos al azar, sino que dijo, voy a generar una fuente de energía previsible, estable y de gran impacto energético. Domesticó las plantas. En vez de ir a buscar las plantas, dijo, no, yo voy a enterrar la semilla, voy a esperar que la planta crezca y me voy a apropiar de sus frutos. La revolución de la agricultura. Eso permitió que los homos, la civilización humana, pudiera tener una gran cantidad de calorías. Y si ya tenés un cerebro que consume mucho, pero encontraste el modo de alimentar ese cerebro, que es caro, pero encontraste el modo de solventarlo con la agricultura y el fuego. Y además, el cerebro te fue evolucionando y fue eligiendo a los individuos que se preparaban para absorber grandes cantidades de calorías en muy poco tiempo, y nos ahorramos en intestinos, nos ahorramos en digestión. Logramos tener un cerebro pensante, que es cierto, es muy caro, pero encontramos la forma de pagar. Es como cuando ustedes se alquilan un penthouse, ¿no? Es carísimo, tiene vista al mar, tiene todos los amenities, 5 dormitorios, pileta climatizada. Pero si ustedes encuentran el modo de pagarlo, ¿cuál sería el problema? Ninguno, ¿no? Bueno, nosotros lo mismo, nos damos el gusto de tener un cerebro, pero encontramos el modo de pagarlo. ¿Con qué? Con la revolución del fuego y la revolución agrícola. No solamente eso, achicamos el tiempo de masticación que tienen los chimpancés del 50% del tiempo solamente al 5% del tiempo. Es decir, tenemos cerebro, tenemos alimento, tenemos energía y tenemos tiempo libre. Y ahí empieza, ¿qué empieza hace 10.000 años o 12.000 años atrás? ¿Qué empieza cuando juntamos todas esas cosas? ¿Candela? La civilización. Sí, Eugenia, muy bien, empieza la historia. Se dice que empieza la historia. ¿Por qué empieza la historia ahí? Vamos, Eugenia. Porque empiezan a ver las pinturas rupestres y empieza a ver los primeros datos verídicos de cómo era la vida en esa época. Maravilloso, Eugenia, maravilloso. Me encanta que sepas eso. Me gusta tu forma de instruirte. Hace 10.000 años o 12.000 años atrás, ahí, el hombre con un gran cerebro, muy caro, pero el cual lo puede alimentar con tiempo libre, porque la masticación le dedica poco tiempo, consiguió las calorías, empieza a desarrollar una función nueva, que es pensar, distraerse, y empieza a abstraerse. Deja de estar obsesionado por buscar calorías para alimentarse y empieza a abstraerse, y empieza a desarrollar la imaginación. Y con la imaginación empiezan las primeras pinturas rupestres, que es el primer registro que hace el Homo de sus actividades. Ahí es cuando comienza la historia, ¿sí? Porque empieza a registrar sus actos. Y al registrar sus actos, aunque sea con pinturas rupestres, empieza la historia. De ahí va evolucionando, y ese registro rupestre, que son pinturas hechas con algunas tinturas que conseguía en cuevas donde habitaba, llegamos al día de hoy.
en donde nosotros estamos registrando nuestra actividad, fíjense cada uno en su casa con una computadora a través del Zoom. Miren el largo proceso de evolutivo, largo y a la vez corto, porque todo esto sucedió en menos de 10.000, 12.000 años. ¿Sí? Y todo eso gracias a que nuestro cerebro evolucionó y logró encontrar el mecanismo para que nosotros podamos tener muchas calorías para ofrecérselo al cerebro. Así el cerebro puede desempeñar sus actividades. Ya dijimos que el cerebro es un gran consumidor de glucosa. Le gusta, le encanta y necesita que los niveles de este azúcar se mantengan estables. ¿Por qué? Porque el cerebro nunca está en reposo. Aun cuando está en reposo, ya lo vimos, consume 10 veces más energía que un músculo. Por lo tanto, el cerebro, aun cuando dormimos, consume mucha energía. ¿Correcto? No le guste que baje demasiado ese nivel de calorías en el ayuno y detesta que lo dejen sin energía. Por eso es el motivo por el cual consumimos alimentos continuamente. Porque el cerebro, además de que es caro, es caprichoso. No le gusta cualquier caloría. Dice, quiero la glucosa. No quiero lípidos, no quiero proteínas, quiero glucosa. Ahora bien, resulta que el cerebro ama la glucosa como fuente de energía y solamente en condiciones de ayuno extremo que evita que hagamos, porque continuamente nos está mandando órdenes, tenés que comer, tenés que comer, tenés que comer, tenés que comer, y si es dulce mejor, y si me das un panqueque dulce de leche, explotamos y vemos estrellitas de colores en nuestro cerebro, dice, qué rico es esto. ¿Quién da esa orden? El cerebro, porque se está alimentando de lo que le encanta. Bien. Y cuando hacemos un poco de ayuno y salteamos una comida, nos empieza a doler la cabeza. El cerebro dice, me duele, anda a comer. Fíjense qué maravilloso que es el cerebro, cómo maneja el aporte de calorías que hacemos nosotros, ¿no? Y yo le dije, no le gusta que baje los niveles de hidrato de carbono. Ahora, yo le hago una pregunta, a ver quién me contesta esto. Si tanto le gusta la glucosa, ¿por qué tenemos tan poca reserva de glucosa? Lo cual nos obliga a estar comiendo continuamente. Continuamente quiere decir 4 veces en el día. Comparen con el cocodrilo que come una vez en el mes. ¿Por qué? Es porque las calorías que aportan la glucosa son pocas en comparación con la de los lípidos, por eso los lípidos funcionan como reserva. Las calorías que aportan la glucosa son pocas, es cierto, 4 calorías contra 9. Pero ¿por qué no tenemos más depósito de glucosa? Es la pregunta. Sofía, que estás callada hoy. Bien. ¿Qué pasa? ¿No Sí, anda el profe. micrófono? No anda. Porque el cerebro las necesita instantáneas. Sí, la No necesita necesita la instantáneamente, reserva. pero yo le dije hoy que la reserva, hablamos de la reserva de litio. ¿Saben cuánta reserva de glucógeno tenemos nosotros en el hígado? 90 gramos. Un poquito más, 110, 120 gramos. 110, 120 gramos, ¿cuántas calorías son? 400. 400 calorías. ¿Con cuánto tiempo alimentamos a nuestro cerebro con 400 calorías? ¿Era algo de media hora que duraba la glucosa almacenada? No, recuerden ustedes, nosotros consumimos por día 2.000 calorías y nuestro cerebro consume el 25%. ¿Cuánto da ese cálculo, María Josefina? Estás muda hoy. ¿Qué pasa, Sofía y Josefina, que están cohibidas hoy, tienen demasiadas compañeras, ¿no? Ustedes hacen el aguante cuando las compañeras abandonan el barco. Estamos muy cansadas. Nos toca descansar hoy. Claro, está bien. Que hoy vinieron todas las fugitivas, así que le dejamos un poquito de protagonismo a las fugitivas, ¿no? Bueno. Profe, ¿no sí. es porque el glucógeno almacena agua también? Sí, Magali, muy bien.
ahí está la cuestión. Almacenar glucógeno ocupa mucho espacio, porque el glucógeno ama el agua, y donde está el glucógeno lleva agua atrás de sí. Si quisiéramos almacenar 20.000 calorías, ¿cuántas calorías dijimos que tenía almacenada nuestra compañera, Camila? 110. No, 48.000 calorías dijimos, ¿no? 48.000. 48.000 calorías. Si quisiéramos almacenar 48.000 calorías en hidratos de carbono, necesitaríamos 11 kilos de hidrato de carbono. ¿Ok? Con 11 kilos de hidrato de carbono, 12 kilos de hidrato de carbono, tendríamos 48.000 calorías. ¿Me llevan o no? Están con una alucinación de números, ¿no? Pero discúlpenme, ustedes eligieron ser nutricionistas, así que tienen que saber de números. Si no quieren saber de números, hubieran elegido, no sé, esmalte de uñas, por ejemplo. O, no sé, alguna otra profesión que no requiera de números. En fin, volvamos, para tener 12.000 gramos de glucógeno, 12 kilos de glucógeno, María Josefina, ¿cuánta cantidad de litros de agua necesitas tener? ¿La No misma, sé. la misma cantidad, profe? No, 4 veces más. Es decir, que para tener 12 kilos de hidrato de carbono necesitarías 48 litros de agua, serían 60 kilos más. Así que imagínense ustedes con 60 kilos más solamente para tener la misma cantidad que nos aportan los lípidos. Habría que trasladar nuestro cuerpito con 60 kilos más de un lado para otro, sería todo mucho más engorroso y además seríamos una bolsa de agua, como un muñeco Michelin, ¿no? Bien, el organismo dijo, no, así no se puede almacenar calorías, lo vamos a almacenar en forma de lípidos. Pero el cerebro dijo, sí, pero yo hidrato de carbono los quiero todos los días. Dijo, bueno, vamos a comer todos los días, en todo caso, para satisfacer los pedidos del cerebro, pero no lo podemos almacenar hidratos de carbono de esta manera, tanto tiempo. Entonces así es que finalmente nuestro cerebro llegó a un acuerdo con el resto del cuerpo y dijo, ok, que el cuerpo almacene la energía en forma de lípidos, y todo el resto del cuerpo se alimentará de lípidos cuando hagamos ayuno, pero yo voy a tener siempre hidratos de carbono, y me voy a garantizar que el Homo sapiens esté comiendo continuamente, 4, 5 y 6 veces por día, si es posible. Así es como el cerebro mantiene su actividad. Y así es como nosotros no nos podemos mantener en ayuno, porque continuamente necesitamos alimentar con hidratos de carbono al cerebro. Que de hecho, cuando ingerimos una alimentación, los primeros hidratos de carbono que se absorben van derecho al cerebro, que toma su ración y si sobra, se lo reparte el resto de la economía de los órganos. Claramente el cerebro, nuestra economía corporal, es un tirano, un dictador que impone las leyes a su gusto y paladar. Bien dicho esto, lo de gusto y paladar, ¿no? Porque nos hace comer las cosas dulces porque al cerebro le gustan las cosas dulces, le gustan las cosas con hidrato de carbono. Pero bueno, es también el cerebro el responsable de la evolución del ser humano, ¿no? Así que, digamos como que el cuerpo humano llegó a un acuerdo con el cerebro y dijo, bueno, yo me voy a dedicar a satisfacer tus necesidades y vos nos vas a hacer evolucionar y ser el animal que más ha evolucionado en la historia de los seres vivos en la Tierra, por lo menos. ¿Queda claro entonces por qué comemos continuamente y por qué continuamente tenemos que evitar el ayuno? ¿Les queda claro un poco cómo es la historia? Sí. Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo hacemos nosotros para diseñar una nutrición parenteral. Primer punto, ya sabemos, la dextrosa, fundamental la dextrosa por todo lo que hablamos. La dosis recomendada
que nosotros vamos a utilizar son 5 gramos kilo día. Es decir, para una persona de 60 kilos, como Camila, necesitamos 30 gramos, perdón, 300 gramos, 5 por 60, 300 gramos de dextrosa por día. Acuérdense que la dextrosa no es igual que el hidrato de carbono que comemos. El hidrato de carbono aporta 4 calorías, la dextrosa aporta 3,4 kilocalorías por gramo. ¿Mm? Y ahí tienen el cociente respiratorio, también para que ustedes lo recuerden a la hora de elaborar. Ya lo dijimos, la glucosa monohídrica constituye la fuente de carbohidrato de la nutrición parenteral y proporciona 3,4 gramos, ¿no? Debe evitarse la dextrosa como única fuente de energía, obviamente, porque ocasiona aumento en la producción de CO2 por el cociente respiratorio, produce hiperglucemia. Ya sabemos que el cerebro quiere glucosa, pero no quiere que nos pasemos, porque sabe que a largo tiempo los niveles altos de glucosa producen mucho daño por la osmolaridad. Puede producir hiperglucemia, o hipoglucemia de rebote, o hipofosfatema. Y además, si nos alimentáramos solamente con hidrato de carbono, tendremos deficiencia de ácidos grasos esenciales y deficiencia de aminoácidos. Este es un punto importante. La dosis máxima de glucosa no debe exceder los 5 miligramos kilo minuto, que es la tasa máxima de metabolización corporal de la glucosa por parte del hígado. El hígado no puede metabolizar más de 5 miligramos kilo por minuto. Entonces ese dato siempre hay que tenerlo en mente. El otro macronutriente que vamos a utilizar es aminoácidos. La dosis recomendada 1 a 1,5 gramos y en situaciones muy excepcionales se puede llegar hasta 2 gramos de aminoácidos por kilo por día. El cociente respiratorio es de 0,96, es decir que también produce un exceso de dióxido de carbono, no tan alto como los hidratos de carbono. Y aporta 4 kilocalorías por gramo, pero en general los aminoácidos nunca los usamos como fuente de energía, sino como lo usamos como sustrato metabólico necesario para el sostén de las celular y de los órganos, ¿no? Las soluciones estándar de aminoácidos están disponibles van del 5 al 10%, pero acuérdense que no se puede dar más de un 5% por vía periférica. ¿Se acuerdan cuando vimos la nutrición parenteral periférica, no? Perdón. Un 50% tienen que ser aminoácidos esenciales y un 50% aminoácidos no esenciales. Si queremos llegar a un 15% en la concentración, lo tenemos que hacer a través de la vía central, porque por vía periférica solamente podemos llegar a un 5%. Bueno, acá lo digo cómo calculamos el contenido de nitrógeno, pero no lo voy a aburrir con más cálculos. Si no hacemos un suministro adecuado de energía, llámese hidrato de carbono y lípidos, los aminoácidos van a ser utilizados como fuente energética. Y la mitad del nitrógeno va a ser excretada en vez de utilizarse como fuente de síntesis de tejido. No es lo que queremos. Lo que queremos es que los aminoácidos sean fuente de síntesis de tejido y que las calorías para fuente energética provengan de hidrato de carbono y de lípidos. La relación óptima, calorías no proteicas, gramos de nitrógeno, es 150 a 1. Es decir, que nosotros tenemos que dar 150 kilocalorías por cada gramo de nitrógeno que le aportamos. Sin embargo, en la injuria moderada, nosotros podemos bajar hasta 120 calorías no proteicas, gramos de nitrógeno, y en la injuria severa podemos bajar hasta 80. Es decir, o dicho de otra manera, podemos aumentar la cantidad de aminoácidos en casos severos. La glutamina mejora la función inmunológica del intestino, reduce la translocación bacteriana, estimula la recuperación de inmunoglobulina A secretoria. Y puede ser uno de los macronutrientes que se pueden agregar a nuestra fórmula nutricional de hidrato de carbono, lípidos y proteínas. Se utiliza como antioxidativo, y hay diferentes estudios que han demostrado que los suplementos de glutamina sirven para prevenir la atrofia de la vellosidad del intestino,
el resquebrajamiento del intestino y la translocación bacteriana. Hay otros estudios que han salido ahora que también ponen en duda y cuestionan un poco esto, ¿no? Esto es las vellosidades intestinales, y estas vellosidades intestinales es lo que yo le decía que nosotros tenemos que mantener activa aún cuando le damos nutrición endovenosa a los pacientes. Y eso lo logramos con un mínimo de calorías entre 300 a 400 kilocalorías por día. Logramos que las vellosidades intestinales se mantengan activas y no se atrofien. Lípidos. La dosis recomendada, 1 gramo por kilo por día. El aporte calórico de cada gramo de lípido, 9 kilocalorías. El cociente respiratorio es de 0,7. ¿Eso qué significa? Que produce muy poco dióxido de carbono por cada gramo de lípido metabolizado. Y eso es importante, sobre todo si tenemos pacientes que retienen dióxido de carbono, como son los EPOC. En los EPOC vamos a dar una dieta más rica en lípido y con menos hidrato de carbono, por el tema del cociente respiratorio. Y ya dijimos, el aporte son 9 kilocalorías por gramo. Entonces, los lípidos se utilizan como fuente energética no proteica, también se utilizan para evitar la deficiencia de ácidos grasos esenciales y para evitar la intolerancia a la glucosa o, como ya recién lo dijimos, el exceso de dióxido de carbono. Naturalmente, la distribución que hacemos es 30% de las calorías no proteicas lo aportan los lípidos y el 70% restante lo aportan los hidratos de carbono. Esto, fíjense, que la relación de hidrato de carbono-lípido es 70-30, así muchos hidratos de carbono. De vuelta, ¿por quién? Por la tiranía del cerebro, que nos ordena comer muchos hidratos de carbono porque es su principal fuente energética. Estas son las ventajas de los lípidos. Bueno, ¿cuántas calorías tenemos que calcular en nuestro paciente aproximadamente? El cálculo que anda muy bien y que es el que se usa en la práctica diaria es la regla del pulgar. ¿Conocen la regla del pulgar? Agustina Celeste. Sí, profe, dijiste la regla del pulgar y no sé qué es, vi lo de las 30 kilocalorías, lo que hacemos por lo general. ¿Y cómo es la regla? ¿Quién sabe cómo es la regla del pulgar? ¿No la conocen? Es la que usamos todos los días en la práctica diaria. Se llama regla del pulgar porque nos paramos frente al paciente y decimos, más o menos 30 calorías. Entonces, en la práctica cotidiana decimos la regla del pulgar, porque lo hacemos a ojo, así. Y la verdad es que así, haciéndolo con esa regla tan poco científica, nos da resultado. Y en general, cuando se han hecho grandes fórmulas matemáticas, termina dando de vuelta lo mismo, 30 kilocalorías kilo día. Ese es el cálculo de calorías que hacemos nosotros por día. Todas las vitaminas se suplementan en dosis estándar, la única que no se suplementa es la vitamina K porque hay algunos pacientes que están anticoagulados. Electrolitos que se suministran con la nutrición endovenosa, potasio, sodio, calcio, magnesio, fosfato, acetato, cloruro, pero también se ponen elementos traza. Antes no se lo agregaban y aparecieron los síndromes de deficiencia. ¿Cuáles son los elementos traza? Cobre, manganeso, cromo, zinc, selenio también. Algo que tienen que tener en cuenta, el daño hepático por nutrición parenteral. La nutrición parenteral total produce, cuando hay un exceso de calorías, esteatosis. Cuando hay un patrón de aminoácidos que no es normal, no se respeta el 50% de esenciales, 50% de no esenciales, puede haber colestasis. Y si nosotros no le damos nutrientes digestivos, la contracción vesicular es defectuosa, aparece una alteración de la secreción biliar y aparece la vejiga reflexionada y lo que puede ser lo que se llama colestasis por ayuno, ¿no? Por eso es importante, de vuelta, dar un poco, si es posible, si lo permite el intestino del paciente, algo de calorías por vía digestiva.
Finalmente, para ir terminando, ¿cómo hacemos el cálculo entonces de una nutrición parenteral? Si tenemos un paciente de 70 kilos, dijimos que el requerimiento calórico son 30 kilocalorías por 70 kilos, nos da 2.100 kilocalorías por día. El aporte de proteínas 1 gramo por kilo, es decir, 70 gramos, que son 280 calorías. Ahí tenemos, hicimos el cálculo de cuántas calorías vamos a darle y cuántas calorías proteicas le vamos a dar de esas 2.100. Nos quedan calcular las calorías no proteicas, que son 1.820. De esas 1.820, dijimos que lo vamos a dividir en una relación de 70 hidrato de carbono, 70%, 30% de lípidos. Esto da 1.274 kilocalorías de hidrato de carbono, 546 kilocalorías de lípido. Si sabemos que cada gramo de dextrosa anhidra da 3,5 calorías, lo que vamos a necesitar son 374 gramos de dextrosa. Y de lípidos, si le queremos aportar 546 calorías de lípidos, dividido 9, nos va a dar 60 gramos de lípido. Que fíjense que está relacionado casi con 1 gramo de lípido, que es lo que habíamos dicho en teoría que tenemos que programar en nuestros pacientes. Y cuando hacemos la división de los 374 gramos de hidrato de carbono por los kilos que tiene el paciente, también nos da la relación de 5 gramos por kilo. ¿Está hasta ahí? ¿Queda claro? Tienen un mambo de números en la cabeza en este momento que están a punto de tener convulsiones. Bueno, pero este es el cálculo. Yo se los voy a subir ahora después a la plataforma para que ustedes le queden el cálculo que ustedes tienen que hacer de una fórmula nutricional, básicamente para hacer una fórmula magistral. ¿Cómo se calcula entonces la fórmula magistral? Quería dejarle por lo menos un ejemplo de un cálculo. Bueno, chicas, ¿qué dudas tienen? Pregunten. ¿No tienen ninguna duda? No, profesor, muchos datos. Sí, son muchos Profe, datos. yo tengo una pregunta que no entendí al principio del Power. Cuando un paciente entra al hospital, ¿cuál sería? Porque tengo anotado que está el catéter estándar y el semi-implantable. ¿Es el estándar? Habitualmente siempre se empieza con el estándar. A ver, pará porque no te puedo ver acá en la distribución de la pantalla que tengo. Dame un minuto. Me molesta hablar con alguien que no ve. ¿Por qué no me aparece la otra pantalla? ¿Quién me estaba preguntando? ¿Candela? Sí. El catéter que habitualmente usamos en la terapia intensiva es un catéter estándar que dura 15 días. Siempre es el primer catéter que se coloca, porque el catéter semi-implantable es un procedimiento complejo que se hace en quirófano, que hay que programarlo y bla, bla, bla. Así que siempre se empieza con un catéter común de 15 días de duración. Incluso a veces se lo recambia por otro común hasta que después se coloca, si es necesario, el semi-implantable. ¿Alguna otra pregunta? A mí me ha quedado una duda cuando hablaste de las indicaciones, cuando se indica la síndrome de intestino corto, que yo tenía entendido, bueno, cuando vimos síndrome de intestino corto con el otro profe, que la nutrición parenteral se indicaba temporariamente, como que se hacía como un escalón hasta que se adaptaba el intestino remanente y se pasaba a enteral. Eso es correcto. O puede ser permanente también. Eso es correcto, pero la posibilidad de pasar a una alimentación enteral va a ser de cuánto es el intestino remanente. Cuando vos tenés de un intestino remanente de más de 1 metro, probablemente lo puedas pasar a la alimentación enteral en un periodo relativamente corto. Pero cuando el intestino remanente es de 1 metro, y ni te digo si es menos de 1 metro, porque a veces es muy poquito,
Menos de 1 metro, generalmente el nivel de insuficiencia intestinal es tan cortito, lo que te quedó de intestino delgado, que no vas a poder nunca prescindir de la vía endovenosa. Y de hecho son los pacientes que van a trasplante de intestino. Eso depende, bien. entonces, vos tenés un síndrome de intestino corto, que puede ser leve, porque es corto, pero le quedaron 3 metros de intestino, o puede ser moderado, porque le quedaron menos de 2 metros, pero más de 1, o puede ser severo cuando le quedó 1 metro o menos de 1 metro. Bien, sí, porque yo tenía en la mente el escalón ese y no sé por qué pensé que quizás si el intestino remanente era corto, tardaba más en pasarse, pero no pensé que la parenteral podía ser permanente. Sí, sí. Yo ya le he dicho, Gracias. tenía un paciente que estaba 10 años con alimentación parenteral porque le quedó 60 centímetros de intestino delgado. A él también lo alimentaba yo por vía, tenía una gastrostomía, ¿no? Entonces durante la noche le pasaba la alimentación endovenosa y también enteral, 400 calorías. Y durante el día el paciente comía. Lo que pasa es que todo lo que comía, a los 30 minutos estaba en el baño. Bueno, él comía de todo, no toleraba nada, no absorbía nada, digamos, ¿no? Y después tuve otros intestinos cortos, que sí, tuve un chico de 19 años con un síndrome de intestino corto, que me llevó 1 año, casi 1 año y medio de soporte endovenoso, y fuimos haciendo progresión paulatina, reeducación intestinal, hasta que el intestino empezó a tener la capacidad de absorber todos los nutrientes, se hipertrofiaron las vellosidades, y después de 1 año y medio pudimos prescindir de la alimentación endovenosa. Y hubo otros intestinos cortos, pero tuvimos meses nada más, digamos, ¿no? Estoy hablando de los casos más graves. Bien, Juan Cruz, gracias. que hoy estuviste callado, ¿querés hacer alguna pregunta? No, profe, no, ninguna. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Bueno, tienen todos el presente ustedes, ya están grabados acá, así que después se lo va a pasar el presente. ¿Quieren hacer una otra pregunta? Si no, los voy a despedir, chicos, los voy a liberar para que vayan a cenar, porque su cerebro les debe estar exigiendo en este momento un consumo de hidrato de carbono, porque ya llevan 2 horas de ayuno. Y el cerebro se empieza a poner nervioso. ¿Listo? Gracias, profe. Nos vemos en el parcial, que es el próximo lunes, ¿no? Sí. Bueno. Sí. Hasta luego. Estudien mucho. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao. ¿Qué modalidades, profe? Múltiple choice, como todos los parciales. Ah, bien. Sí, Bueno, nos va a ser vemos, esa gracias. modalidad. Buenas noches.